Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso flan casero, bien fácil y muy rico para que lo disfrutes en esta temporada de otoño y en cualquier ocasión. Este delicioso flan de calabaza está bien sabroso. Comenzamos. Estaremos utilizando 500 gramos de calabaza dulce, le vamos a quitar las semillitas. Esta calabaza la puedes encontrar en cualquier supermercado. Un chorrito de esencia de vainilla. También estaremos utilizando una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. Y para darle más sabor utilizaremos canela en polvo, clavos de olor en polvo, nuez moscada en polvo y jengibre en polvo. 3 cuartos de taza de azúcar para hacer el caramelo y 6 huevos tamaño mediano. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción. También estaremos utilizando una taza de leche entera. Este es el molde redondo que voy a estar utilizando, es de 8 pulgadas por 4 pulgadas de alto. Puedes utilizar la presentación, la figura, el molde que tú tengas en tu casa. Empezamos la preparación colocando la calabaza en un topper o en una bolsita de plástico, porque la vamos a cocinar en el microwave. Vamos a hacer nuestro puré casero sin conservadores ni saborizantes artificiales. La colocamos en la bolsita y la vamos a cerrar completamente. Le vamos a dejar un pequeño orificio para que el aire, la presión salga por ese lado y la bolsa no se nos vaya a romper a la hora que tenga mucho calor. La ponemos a alta potencia a unos 5 minutos solamente. Después de ese tiempo la calabaza ya está bien cocinada, la vamos a dejar que se enfríe completamente. Y ahora mira, mientras la calabaza se enfría, en una cacerolita colocamos los 3 cuartos de taza de azúcar a fuego medio, le ponemos un chorrito de agua, lo mezclamos y vamos a dejar que se convierta el caramelo. Este proceso puede durar hasta unos 3 o 4 minutos aproximadamente. Y una vez que el caramelo ya está listo, lo vamos a transferir a nuestro molde inmediatamente. Recuerda que tiene que estar bien calientito. Ten mucho cuidado porque las quemaduras del caramelo son muy dolorosas. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Y mira, vamos a esparcir perfectamente el caramelo para que se adhiera a nuestro molde. A continuación, mira, aquí tenemos ya nuestra calabaza, ya está completamente fría. Ahora le vamos a quitar la cascarita y vamos a hacer el puré de calabaza. Un puré casero muy fácil y bien rico, sin conservadores ni sabores artificiales, hecho por ti en tu propia casita. Le quitamos la cascarita de esta forma. Mira nada más lo fácil que es preparar este delicioso flan de calabaza casero, un postre que a toda tu familia le va a encantar. Una vez que tenemos ya toda la calabaza sin la cascarita, con la ayuda de un tenedor, la cuchara la vamos a aplastar de esta forma. Está bien suavecita y así que es muy fácil. Ahora mira, la vamos a pasar a un plato con un colador y vamos a agregar todo el puré que acabamos de hacer. Lo vamos a exprimir, le vamos a quitar toda la agüita porque la calabaza tiene mucha agua, así que la vamos a dejar completamente seca para que nuestro flan nos salga perfectamente delicioso. También puedes comprar el puré de calabaza que ya lo venden en la tienda, ya lo venden preparado, pero este puré es muy fácil de hacer en tu propia casa. 5 minutos en el microwave y listo. Y si no tienes microwave, también lo puedes hacer en la estufa a baño María o directamente en la olla con un poquitito de agua para que no se vaya a quemar. Y una vez que tenemos el puré de calabaza listo, lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. Recuerda que estamos utilizando 500 gramos, se le ha quitado el agüita, así que esa cantidad se ha reducido más o menos como unos 400 gramos. Le ponemos la leche condensada. Le agregamos la leche evaporada y créeme que esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Le ponemos la vainilla, le damos el sabor con una pizca de canela en polvo, una pizca de clavos de olor, una pizca de nuez moscada y una pizca de jengibre. Esto le va a dar el sabor clásico al pumpkin spice, que está bien sabroso. Y licuamos por unos 3 a 4 minutos. Para que la calabaza se licúe completamente y no haya necesidad de colarlo. Ahora mira, los huevos los vamos a batir con un tenedor o con la cuchara. Vamos a ayudarle un poquito porque ahora los vamos a licuar, pero solamente por unos 15 a 20 segundos solamente. Agregamos los huevos al vaso de la licuadora y ahora también le vamos a agregar la taza de leche entera. Y lo vamos a licuar completamente por unos 15 a 20 segundos nada más.
Y agregamos toda esta preparación a nuestro molde que ya lo tenemos bien engrasadito con esa grasa en aerosol que utilizas para los hotcakes. Y mira, no lo estoy pasando por un colador, pero si tú gustas hacerlo, bien puedes, pero de esta forma tu flan va a agarrar un colorcito y un sabor más delicioso. Lo cubrimos con papel aluminio y lo vamos a llevar a la estufa a baño María por 1 hora y 10 minutos aproximadamente. La cocción a baño María es que ponemos un molde más grande, le ponemos agua que cubra 1/4 parte nada más, sentamos el molde original donde tenemos la preparación, lo tapamos y dejamos cocinar con ese vaporcito que va sacando el agua, con ese calorcito a fuego medio. Tapamos y cocinamos por 1 hora y 10 minutos. Después de ese tiempo, nuestro flan de calabaza casero, un postre bien sabroso, ya está listo. Con mucho cuidado vamos a destaparlo. Yo estoy utilizando unas pinzas, no utilices tus manos porque a la hora de que tú lo destapas suelta mucho vapor. Ahora mira, le vamos a hacer la prueba del palillo. Si sale seco quiere decir que está listo. Este flan lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después lo metemos al refrigerador por 4 horas. Y mira, después de 4 horas que lo metimos al refrigerador, una vez que se enfrió completamente a temperatura ambiente, lo metimos al refrigerador por 4 horas y nuestro flan casero ya está listo para disfrutar. Ahora con la ayuda de tus dedos los vamos a ir separando del molde de las orillas de esta forma. Y créeme que este delicioso flan de calabaza casero a todos en tu casa les va a encantar y van a querer que lo hagas todos los días porque está bien fácil y bien rico. También lo puedes utilizar para venta, para negocio, para que emprendas en esta temporadita navideña y saques para los regalos. Y una vez que tenemos nuestro flan bien despegado, lo vamos a desmoldar. Y mira nada más, así es como quedó nuestro delicioso flan, una receta casera muy fácil y bien rico para que lo disfrutes en esta temporada de otoño, en esta temporada de invierno, en esta temporada navideña, para que lo compartas con toda tu familia y amigos, para que lo lleves al trabajo, en una reunión y que todos disfruten de este delicioso flan. Y bueno, mi gente hermosa, espero te haya gustado la receta. Yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este riquísimo flan casero, una receta muy fácil. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate y protege a toda tu familia y felices fiestas. Disfruta.